para acá, para acá, y ahí estamos, ahí estamos. ¿Me escuchan bien, verdad? Vamos a iniciar. Yo no me escucho. Si me escuchan bien, somos 35 personas y ahí está doña Eli. eh, Oramos por ella. Don Jorge Rojas. Don Jorge, ¿dónde estás? ¿Estás aquí o estás fuera del país? No, ahora estoy por aquí, en Costa Rica. La semana pasada lo llamé y estaba no sé en dónde. Está larguísimo. Vean, Sí. vamos a entrarle a un libro que es sencillamente excepcional. Un libro excepcional. Y es el último de los evangelios. Y me leí un artículo bellísimo de los amigos de Juan, que se llama Los amigos de Juan, y cuentan una historia de la tradición, y le piden a Juan que escriba lo que él vivió con el Señor. Y entonces dicen que el evangelio es consecuencia el evangelio es consecuencia de esta petición que le hicieron. Juan estaba en Éfeso. El libro de Juan, ya lo vimos, es muy importante que usted sepa que el libro de Juan se vino a escribir allá por el año 85, lo que significa que ya Juan había vivido qué, a ver, qué pasó en el año 70 que hace que el evangelio sea tan importante. ¿Quién se acuerda qué pasó en el año 70 en Jerusalén? A ver, ¿quién se acuerda? Eh, y que es importantísimo saber que si Juan está escribiendo después de la caída de Jerusalén, pues todavía hay más contenido y más importancia darle a todo. Recordemos que en el año 70 Tito Flavio Vespasiano entra. Entonces, acordémonos, amados hermanos, que esa es una historia muy importante porque ya cesó el sacrificio. eh, ya no había más sacrificio en el templo, no se podía celebrar la Pascua. Jerusalén había sido dispersa, y inicia una serie de, de guerras y cosas que hacen que finalmente Jerusalén quede en manos de los musulmanes. Este, Años después, muchos años después. Pero sí, eso hace que nosotros entendamos que la carta de Juan tiene esa característica. De hecho, para poder entender el libro de Apocalipsis, hay que entender algunas cosas desde esa realidad y esa perspectiva. Entonces, fíjense ustedes que lo primero que vamos a tratar de analizar es que a su vez también el Evangelio de Juan no es Evangelio sinóptico. El Evangelio de Juan, los sinópticos son los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, pero Mateo y Lucas inician el Evangelio en el nacimiento de Jesús, Marcos en el bautismo de Jesús, pero Juan se va al comienzo. Y ese comienzo se las trae. En el principio, en el principio, y llega Juan y se va a Génesis. Juan se va a Génesis. Y eso es lo que hace a Juan tan dinámico, que si bien es cierto, por ejemplo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces noten que esta expresión, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, esta expresión, muchachos y muchachas, es una expresión casi que judía, pero inmediatamente la palabra verbo inmediatamente empieza a introducir toda la conceptualización helénica, griega, que ya se estaba moviendo para esos años y que era muy fuerte. Entonces note que Juan inicia diciendo, en el principio estaba el verbo era con Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio
con Dios. Entonces tenemos básicamente tres ideas. Vamos, tres ideas. Número uno, la palabra es la base fundamental de todo. La palabra es la base fundamental de todo. Esa palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. Segunda idea, Cristo es Dios. Cristo es la palabra. Él mismo es la palabra. Y la tercera idea, este estaba en el principio de Dios. Entonces tenemos dos principios. Tenemos el principio de Juan 1:2, que es en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego tenemos un segundo principio que lo digo para ilustrarlo. Notemos que dice, este estaba en el principio con Dios y este principio, este segundo principio, es un principio en la eternidad pasada. O sea, si lo vemos como eternidad pasada, o sea, no tiene límite. Si lo vemos así, tenemos que verlo eh, eh, en el principio de todo. El principio de todo para nosotros inicia con Génesis. Eh, ¿Cuándo hubo principio para el resto del mundo? Perdón, para lo demás, no hubo. ¿Por qué no hubo? Porque Dios es eterno. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Presente. El tiempo de Dios es presente, eterno presente. Juan utiliza este recurso de altísima profundidad al decir el logos, el verbo. Y los griegos estaban dando a entender que cada vez que el logos tenía o estaba primero, o se entendía primero, se estaba hablando del mundo y de la razón. Del mundo y de la razón. Entonces esta afirmación de Juan es una afirmación extremadamente profunda. De hecho, dicen los especialistas que la teología de Juan es sumamente elevada, muy elevada. Y pues es muy interesante porque pues refleja estos años de la experiencia de Juan con el maestro y luego lo que pasa después. Juan quiere dejar claro que Logos es tanto una persona, Logos es tanto, la palabra es tanto es una persona como es el mensaje. ¿Y por qué inicia hablando de Logos? Porque los judíos, porque el pueblo de Israel no iban a aceptar ninguna otra revelación fuera del texto escrito que ya estaba escrito. Los 33, creo que son 33 libros del Antiguo Testamento, 33 o 34, no recuerdo, pero sí tenemos que tener esto bien claro. Juan quiere que nosotros entendamos que, que, cuando se dice logo, se está hablando tanto de la persona como de un mensaje. Ahora, a ver, en la profundidad del corazón de Juan, Juan nos enseña a entender la naturaleza de Dios, de Jesús, y nos enseña que Él es engendrado, no creado, y de la misma naturaleza del Padre. Todo lo que vamos a ver nos muestra al Señor Jesús, pero el Señor Jesús no es el Padre, pero es Dios. El Señor Jesús no es el Espíritu, pero es Dios. El Espíritu no es el Padre, pero es Dios. El Padre no es el Hijo, pero es Dios. Es una misma naturaleza. Y eso es lo que esencialmente inicia muy arriba, inicia muy, muy arriba. Y nos dice que en este momento la manifestación de ese hijo, la manifestación de ese hijo en ese momento se llama como Cristo. Cristo, el ungido. Jesús, Yeshua, Yeshua salva, Jesús salva, Jesús, Jehová salva, Jesús. Entonces, es toda una serie de cosas que para Juan son importantes dejarlas bien claras por motivo de que el mundo ya estaba entrando en una realidad bastante eh, llena de incertidumbre, no sabía qué se iba a pasar. Eh,
Juan es el último de los discípulos que muere. Cuentan que lo cocinaron con aceite y no lograron quemarlo. Entonces, Domiciano lo manda a la isla de Patmos, donde finalmente muere ya un poco mayor. Ok, vamos a ver aquí. Regáleme un segundo para quitar esto. Ok, ese principio, atención, ese principio, en el principio, y estaba en el principio con Dios, ese principio nos tiene que llevar a todos a entender que hemos hablado y que el Señor nos muestra básicamente a lo largo de toda la palabra tres grandes pactos. Hay una cantidad para el pacto de Abraham, el pacto, pero hay tres grandes pactos. El pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Entonces, si estamos viendo estos tres pactos, de alguna forma, y una de las cosas que tenemos que ir analizando en esto que estamos viendo, hermanos, es que cuando Juan dice que había, que el Señor estaba en la eternidad pasada, nos está hablando de que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se diera Génesis, ya habían planes, ya habían planes, pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia, verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada. La prosperada, qué raro, ¿por qué lo puse así? Prosperada. 11. Verá el fruto de su aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. O sea, esta profecía de Isaías es una profecía de algo que se planeó desde antes. Dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores 1200 y pico de años antes de que Jesús muriera. Lo impresionante no es la profecía de Isaías a la muerte de Cristo. Lo impresionante es que está hablándonos de que el Padre esto lo había pensado de antemano. Salmo 7, el rey proclama decreto del Señor, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. El famoso Salmo 8, solo pídelo y te daré como herencia a las naciones y toda la tierra como posesión tuya. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el pacto de redención, la Santísima Trinidad, lo hemos visto ya varias veces, se reunió y dijeron, bueno, miren, vamos a hacer el ser humano. Y el ser humano es, la idea es poder hacer un pueblo de gente que la podamos amar, que podamos convivir con ellos de una u otra forma, que sea gente que pueda amar, que sea gente que pueda amarse, que sea gente a la cual podamos amar. Eh, Voy a decirlo más fácil para no hacerlo muy largo. El Señor dijo, yo quiero tener hijos y quiero que estos hijos me amen y yo los pueda amar y compartir con ellos el mundo que voy a crear. No está creado el mundo. Hermanos y hermanas, y entonces ante eso el Señor dice, eso sí, voy a darles algo que es hiperpoderoso y es su corazón. Es extremadamente poderoso. Es más, ellos mismos nunca van a ser capaces de poder entender, de poder manejar, de poder, nunca. Pero tengo que hacerlos así para que ellos tengan la opción de disfrutar todo toque porque hay que
Yo necesito que ellos tengan la oportunidad de todo. Y Él nos puso un cerebro en nuestro corazón al cual nosotros no tenemos la mínima noción de cómo funciona, salvo algunas cosillas ahí que medio sabemos, pero que el Señor siempre supo que era algo fuera de otro planeta, de otro mundo completamente. Tenía que venir del cielo. El cerebro humano es ya la maravilla y el milagro de la presencia de Dios. De hecho, en el momento en que, de hecho, en el momento en que Adán peca, el Señor le dice, expulsémoslos. No vayan a hacer que ellos vengan a ser como uno de nosotros. O sea, Él está diciendo, ellos no saben qué tienen. Y si hacen esto, van a vivir esto. Nótenlo, solamente Dios sabe hasta dónde llega el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Solamente Dios lo sabe. Entonces, eso sí, hay una situación. El ser humano va a fallar. Los seres humanos van a fallar. Ellos van a preferir vivir a partir de su propio corazón y van a creer que su propio corazón es lo único que necesitan para vivir. Y necesitamos tener un plan de antemano para garantizar de que a pesar de eso, ellos logren pasar por la tierra, estar en el mundo, estar en la tierra y finalmente poder rendir su corazón, poder, poder reconocer que yo existo y poder reconocer que están hechos a mi imagen y semejanza. Entonces, para eso, yo lo único que acepto es que muera uno que sea perfecto. Y entonces, de ahí, yo me imagino que el Hijo, atención, no Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo, en la eternidad pasada, Cristo es la manifestación del Hijo en el tiempo del cual estamos hablando. Pero sí, el Hijo, ay, ya llegamos a una cosa. eh, yo me encarno, yo vivo la vida de los seres humanos, yo vivo lo que ellos viven, eso sí. Para hacer eso tenemos que darles una ley para saber qué es lo que tienen que cumplir o qué no. ¿Quién dijo eso? Seguramente el padre, seguramente el hijo. Tenemos que tener una ley para saber hasta dónde está bien, hasta dónde está mal. Esta forma de contarles esta historia es para decirles que en esa conversación que se dio en la eternidad anterior, la eternidad pasada, es valiosísimo entender que el Señor dijo, yo voy, yo entrego mi vida por Él y yo voy a ser esa persona, ese hombre perfecto, que logre redimir el cuerpo humano que fue dañado por causa del pecado. A partir de eso, inicia el plan de cuándo vamos a empezar con Génesis. Y ahí es donde tenemos que ir analizando todo lo que hemos venido hablando y que Juan está hablando de eso. Entonces, noten que ese plan es un plan a prueba de todo, absolutamente a prueba de todo. Y que es un plan que nos enseña, es un plan que nos enseña que Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre, en este caso sí Jesús, porque aquí está hablando Juan, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. O sea, había una experiencia de relación, había una vivencia conjunta, había algo que compartían el Padre y el Hijo antes de. Primera de Pedro 1:20, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos. Entonces estamos viendo que antes había algo que no inicia. De hecho, el primer pecado que hubo no fue el pecado de Adán. El primer pecado que hubo fue el pecado de Lucifer. Y eso hay que tenerlo claro. El primer pecado fue el de Adán. No, el primer pecado fue el de Lucifer. Isaías 46:10 dice que Dios anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. ¿Lo ven?
Dios sabe qué va a suceder, cómo iba a suceder, y por lo tanto, Él se va al principio y Él dice, esto es lo que va a pasar, pero ya el final está hecho. Cuando Dios hace algo, lo que hace primero es el final. Y dice, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces es muy importante que tengamos claro que como lo hemos venido viendo, y cuando se introduce Juan, y esto lo hago a manera de repaso porque realmente Juan lo que está diciendo es Jesús, estoy hablando de él es el verbo, él es Dios, sigamos. Pero, pero hay una cantidad de gente hay una cantidad de gente esta noche que es importante que entendamos, amados hermanos, que el pacto de redención es aquel acuerdo que se dio entre lo que nosotros decimos la Santísima Trinidad antes de la creación del mundo para salvar la humanidad. Entonces el día que Adán se comió el jocote, eh, y ahora sí, chiquillos, ¿qué hacemos? Uy, qué babosos. No, 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 no. Y no se improvisó absolutamente nada. Entonces que tenemos que tener bien claro que, eh, que es un plan perfecto, es un plan completo, es un plan que no se le va ningún detalle. Y que todos tenemos que darnos cuenta de que ese plan, ya me tengo que pasar un poco más, es un plan que lo que pretende es mostrarnos la salvación, la realidad de la salvación. Pero cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que era tan genuinamente, escúcheme, era tan genuinamente puro y completo el primer ser humano que a través de los años, por el ser humano querer compararse con los otros seres humanos, entonces ya no se parece a Dios, sino se parece a los otros seres humanos. Y eso es lo que esencialmente Dios está tratando de mostrarnos a la hora que nos dice existe una cosa que se llama la salvación. ¿Ok? Haciéndonos entender que Jesús es él es todo en todos y que Él es el Señor. Que es lo que es lo que primero Juan nos está diciendo. Él es el Señor. Estaba antes, estaba en el antes, que se llama al inicio de las cosas, y estaba en el antes con Dios. Siempre ha estado. Es más, es el creador de todo. ¿Por qué? Porque todo se hizo por Él y para Él. Zacarías 6:13. Así es. Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como un sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Y está hablando de lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo, que el Señor intercede por nosotros, que el Señor reina, que el Señor es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Isaías lo que nos dice es que todo esto tiene un propósito y es volver, escúcheme, volver a recuperar el orden cósmico, volver a recuperar el orden cósmico. Regálenme un toquecito para mover un asunto aquí. Ahí estoy. Un segundo. Entonces tenemos primero en el principio del verbo Jesús. Es la manifestación del Hijo de Dios en el tiempo destinado para la salvación de la humanidad. Pero el Hijo de Dios está con Dios desde el principio que las cosas inician y desde el principio, del puro principio de las cosas, que no hay principio porque Dios es eterno. Siempre ha estado con Dios porque es Dios. Suena complicado. Sí, no, sí, suena raro porque no está complicado. ¿Cómo? ¿Cuándo empezó?
nunca empezó, siempre ha estado, siempre ha estado, siempre, así ha sido siempre. Entonces, ¿qué tenemos? Que eso, Él es Dios y está desde el principio, desde antes se planeó todo, y que además el libro de Hebreos nos explica claramente qué es lo que pasa con Jesús. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Están bien? Por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ok, a ver, verbo, verbo, el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Verbo, logos, palabra, la palabra, hablado, vean Hebreos hablando eh, sobre el mismo tema, de que el asunto es un asunto que tiene que ver con lo que se dice, con la palabra de Dios, con el hecho de que la palabra de Dios sea para nosotros suficiente. Suficiente. Hoy estuve en un debate buenísimo, 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 buenísimo en la mañana. Lo abrieron gratuitamente para el mundo y había una discusión sobre el don los dones de milagros y estaban hablando, y unos hermanos estaban diciendo, el problema con muchas de las cosas que la gente inventa hoy, en el asunto ese de gran campaña de milagros y de sanidades y de cosas, es que si nosotros decimos que esas cosas son verdad, también tenemos que decir que todas las cosas que los católicos dicen que son verdad, son verdad. Cuando se refieren a los milagros, se refieren se refieren a la forma en que se santifica a una persona. Dentro del proceso de santificación de una persona, lo que se hace es que se comprueba de que la persona ha hecho uno, dos, tres o cuatro milagros y probar que el milagro se dio por la devoción de la persona a eso. Y en ese sentido, yo les voy a decir algo, póngame atención. En ese sentido, la comunidad católica tiene un poco más de sensatez en cómo enfrenta el asunto esto de los milagros, porque eh, no dan como milagro cualquier cosa, pero me pareció muy interesante que se analizara esto a la luz de decirle milagro a cualquier cosa, y eso pues también es lo que nos lleva a que nosotros nos volvamos a la palabra y notemos, compañeros y compañeras, que lo que el texto dice es que en los últimos días Dios nos ha hablado el verbo por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, cuando la Biblia dice que nos ha hablado, nos está hablando de proclamación, de enseñanza, de la formación, nos está hablando de el oficio profético que es la, mostrar lo que Dios dice. Sigo, vea, Él, Jesús, que es el resplandor de su gloria, la imagen, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, es Dios. ¿Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Vean qué afirmación, eso no es Hechos 1:33, eso es Hechos 1:3. Ahí está mal. Entonces, vean, un segundo, nada más porque veo que... Entonces tenemos que el Señor es el verbo y con el verbo, su palabra, nos está enseñando y nos ha hablado por medio del Hijo. Dice, noten lo que está subrayado, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, en el primer texto, en el verso 2, dice que el Señor nos está dando un mensaje, que el mensaje es sí mismo. En el segundo texto, Hebreos 1:3, dice que Él mismo ha hecho que nuestros pecados sean purificados por medio de lo que Él hace por nosotros mismos. Y vámonos al 4. Perdón. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, nota el texto, se sentó a la diestra de la majestad. Fácil como es. Ahora sí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué tenemos? No sé cómo se abre eso. Ujú. No sé, me espera, no sé. Alguien que sí. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos a Jesús, que es en el principio el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero también, pero también, también nos está diciendo que todas las cosas por medio de Él fueron creadas. Nos están diciendo que perdón, que Él estaba con Dios en el principio. Y nos están diciendo que, que se hizo un pacto de redención entre la Santísima Trinidad para salvar la humanidad. ¿Cómo se iba a hacer? Haciendo que, a ver, a ver, vean, eh, viene Adán, sigue Caín y Abel, por allá brincamos hasta Noé, de Noé sigue Abraham, de Abraham sigue Jacob, de Jacob sigue José, de José sigue Moisés, salen de Egipto, y entonces cuando salen de Egipto, ¿verdad? Ya van rumbo al asunto, ¿verdad? Y ahora sí vamos y empieza el asunto y la gente no se compone. Entonces vienen los jueces, pero entonces no se componen. Entonces viene Dios y dice, no, no, aquí lo que voy a hacer es eso. Voy a mandarles, voy a mandarles unos profetas. Vienen los profetas. Dios hace un tabernáculo para tratar de comunicarse. Acuérdense que esto es verbo, la palabra, comunicarse, comunicarse. Voy a comunicarme con ustedes. Está el tabernáculo para poder mantener la relación con ellos. La ley, el tabernáculo, está ahí. Entonces, a partir de la ley aparece el oficio del sacerdote. Entonces ya tenemos a los profetas que nos venían a decir que estábamos mal y que nos portáramos bien. Tenemos al sacerdote que va a ver cómo hace para remendarnos la torta del pecado constante que hay en nosotros. Avanza el asunto y aparece una figura, que es la figura del rey. Entonces, durante todos estos años, se mostró cómo era que Dios estaba relacionando con el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos vamos a encontrar a partir de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando aquí? Que a Jesús, a ver, no nos perdamos, Jesús lo tenemos, dice, en los últimos días, Dios nos ha hablado, profetizado, nos ha hablado por medio del Hijo, profeta, dice, la imagen misma de toda la sustancia, ve el versículo, sí, pero en el texto siguiente, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es quien intercedió por nosotros, Él es quien nos salva, hace las veces del sacerdote y luego tenemos que se sienta la majestad de el Padre y eso nos dice que Él también es el Rey por excelencia. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es el profeta por excelencia. De hecho, Cristo es el último profeta. Él es el último profeta. Él es el profeta. Él es la palabra de la profecía. Él es el sacerdote completo, el sumo sacerdote. Ya no hay más. Y finalmente es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que reina con Dios sobre todo y por todo. Si estamos tratando de entender esto. ¿Y por qué lo estamos tratando de entender? Porque la gente piensa que Jesús murió por nosotros para que nosotros éramos buena gente, éramos cachetones y simpáticos. No, todo lo que les estoy mostrando es para enseñarles que todo el Antiguo Testamento nos está mostrando a Cristo, nos está mostrando el oficio de profeta, el oficio de sacerdote, el oficio de rey, para mostrarnos cómo debía ser todo el proceso cómo debía ser el proceso que debía de cumplir el Hijo de Dios que estaba con el Padre desde el principio y que se hizo hombre y habitó entre nosotros, que es lo que Juan está diciendo. Vea, vea qué cosa más bella y maravillosa es. Vamos despacio para que podamos aprovecharlo. A ver, el día de la crucifixión, Jesús es crucificado con dos malhechores, con dos maleantes. ¿Por qué? Porque les acabo de leer un texto que dice que Jesús tenía que tenía que morir contado entre los malhechores, entre los malos, entre los maleantes. Tenía que ser visto de esa manera. Entonces la profecía se estaba cumpliendo. Los dos ladrones que aparecen, que la gente los llama Dimas y Gestas. La tradición, no hay registro bíblico de que se llamaran Chucho y Pepe, no, no hay, eso no es cierto. Este, dicen también que los sabios de Oriente, mal conocidos como los Reyes Magos, eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Tradición, simplemente. Vamos, póngale atención a eso, porque necesitamos entender que Cristo siempre funcionó, siempre actuó de esta manera y no se perdió y lo tenía muy claro. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta de la esencia, la maravilla, del orden que Dios tiene para mostrarnos las cosas. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vean que aquí, a ver, el bueno era Gestas, el bueno era Dimas, el malo era Gestas. Supuestamente es que está hablando de Gestas. Entonces le está diciendo, si tú eres el Cristo, quiere decir que este maleante, este bicho, eh, sí tenía claro qué significaba el Cristo, el ungido, el separado, el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces él aplica este hombre aplica un sentido de la autojustificación donde se cree que Dios tiene la obligación de salvar a todo el mundo, lo cual no es cierto. Acordémonos que la Biblia dice claramente que no todo el mundo va a ser salvo. ¿Por qué? Sí, porque la gente no quiere, no le da la gana. Porque la gente escoge su cerebro y su corazón y ser mejor que todo y ese tipo de cosas. El mismo Jesús dice, aquel día vi miles y miles de multitudes de gentes que no entraron. Y entonces este hombre parte de una expresión sumamente interesante, muy violenta, al decir, usted tiene la obligación de salvarnos a nosotros mismos. Él lo reconoce como el Cristo,
pero ese Cristo tenía las facultades supuestamente que era liberarlos de la opresión de Roma, para que más o menos veamos cómo se estaba haciendo esta historia. Y este hombre le reclama al Señor que lo debía de salvar. Es mucho de lo que la gente hoy trata de hacer. La gente le dice al Señor que tiene que bendecirme, tiene que mostrarme las cosas. El domingo antepasado oramos por Eric Piña y le dijimos a Eric, vamos a orar por vos, pero Dios es el que sabe qué está haciendo con tu vida. Tú eres el Hijo, el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces vean que este amigo era circunstancial, lo que estaba era queriendo salirse del problema del momento, no había ninguna consideración, no había ninguna culpa. A ver, la palabra culpa es muy peligrosa porque lo que se requiere es ese tipo de culpa que no es pesar en el corazón, me siento mal, no, sino la convicción de arrepentimiento que me dice a mí, yo la saqué del estadio. Respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo, vean qué interesante. A ver, pongan mucha atención. Repaso rápido. Estamos viendo a Jesús en su condición. Desde antes vimos el pacto de redención. Está desde antes, cuando empezó todo, ha estado ahí. Y el Señor dijo, yo voy. Luego estamos entendiendo que la forma en que el Señor entra al mundo es porque claramente tiene cosas muy definidas y muy claras. Viene como rey, viene como sacerdote y viene como rey. Y viene como profeta. Lucas 23:40. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, temes a Dios. Noten que, digámosle Dimas, el ladrón bueno reconoce que está en un estado de condenación. Ese estado de condenación es lo que los profetas trataban de hacerle ver a las personas en Israel, diciéndoles, ustedes están jalando para ustedes un problemón y se les va a hacer un colocho y no están viendo que están bajo condenación. Pues este hombre sí reconoce la misión profética de lo que está sucediendo, entendiendo que él ya está en una condición de condenación. O sea, ante la realidad que está viviendo, él reconoce que lo que está pasando lo ubica a él en ese estado. Dice, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Vean qué elegante. O sea, él está reconociendo, él está reconociendo lo que se requiere que la gente reconoce cuando el profeta hablaba. Dice, va la segunda cosa, la segunda apreciación del ladrón bueno. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y entonces, al decir nosotros la verdad, justamente se está reconociendo lo segundo, él está reconociendo que él está en una condición que lo, que lo pone en evidencia con relación a la otra persona que está crucificada en el medio, que se llama el Cristo. Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Entonces, aquí viene lo maravilloso de esto, y es que le dice a Jesús, acuérdate de mí. Primero, reconoce la realidad profética de Cristo. Segundo, reconoce que Cristo puede hacer algo por él. Y luego reconoce que Cristo es rey. Este hombre
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo más maravilloso de esto y lo más impresionante de esto, damas y caballeros, es esto. Entonces, Jesús le dijo, de verdad, de cierto, te digo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Cristo. ¿Y cómo está hablando? Como profeta. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo. Yo te llevo. Ese conmigo, hoy estarás conmigo, ¿cómo está hablando? Cuando él está diciendo, de cierto te digo, esto, lo que te estoy diciendo es la palabra de Dios, es verdad. Está hablando como profeta. Cuando dice que hoy estarás conmigo, yo te llevo, conmigo, soy yo quien, o sea, vas a estar conmigo. Está hablando como sacerdote. Y le da la tercera afirmación que es excepcional y le dice en el paraíso. El paraíso, la expresión que Jesús está usando en el hebreo, es el lugar de descanso del rey. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vean que tenemos a Cristo con el ladrón hablándole como profeta, hablándole como sacerdote y hablándole como rey. Y eso, mis queridos amigos, nos hace entender esta vuelta que estamos dando, que solo Jesús puede enseñarnos, interceder y salvarnos. Solo Jesús nos muestra, ¿lo ven? En verdad, cierto te digo, el profeta, que hoy estarás conmigo, el sacerdote, y para eso el rey. Entonces, esa es la razón por la cual, ahora sí, todas, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esta es, ¿por qué? Porque Él es el nombre que es sobre todo nombre. Él es todo lo que es. Y de una vez, en el versículo 4 ya Pablo entra, ahora sí, ya es Pablo, perdón, Juan entra y les dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Damas y caballeros, ¿a dónde dice ahí? En Él estaba la vida y todo el que se hace evangélico, evangélico, como decía la señora que fuimos a una casa, todo el que se hace evangélico, ese sí está bien. Dice ahí ahí dice eso. No, dice que todas las personas están en la oscuridad y que solamente con el Señor van a poder ver la luz de la vida y entender de qué se trata la vida y ver por qué se tratan las cosas. El tema de la salvación, mis queridos amigos y amigas, es bastante complicado porque no es solamente un asunto de que no nos quememos en el infierno. La salvación tiene que ver con el hecho de que nosotros en esta vida, mientras estemos aquí, podamos tener la imagen del Señor para testimonio de toda la gente que vive dependiendo de su corazón y de su alma, y su corazón y su alma, los van a matar, los vuelven locos, y, y a nosotros no, en teoría, y a nosotros no en teoría, o al menos nuestro corazón no gobierna nuestra vida. Y la expresión de Juan, el 1:4, en él estaba la vida,
y la vida en la luz de los hombres es importantísima porque nos está diciendo que por definición todo ser humano que no tiene al Señor, la realidad de la vida que tiene es muy limitada, sumamente limitada. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. No quiero que se extienda muchísimo porque no quiero que se extienda mucho para que no tengan que. Pero esto es lo que vimos esta noche. Número uno, vimos que en la introducción de Juan, Juan se va profundo y les dicen, ok, atención, estamos en el año 85, el tema, el tema del pensamiento humano y la pureza del pensamiento y todas las corrientes que habían estaban en lo más y mejor, y les dice, un momentito, la palabra es Cristo. Él es la palabra, Él es la razón de todo, y no es solamente un concepto, sino que también es una persona. Y adivinen qué, Él no apareció ahora porque tupulum, pum, apareció. No, Él está desde antes de que esto empezara y desde antes de los antes. Lo segundo que es importante que vimos esta noche es el hecho de que Cristo, para podernos salvar, debe cumplir con los tres oficios, el de rey, el de sacerdote y el de profeta, que es lo que estamos viendo en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos vimos donde el Señor le está diciendo a la gente, el Señor está diciendo, Él intercedió por nosotros, Él se ha sentado a la diestra del Padre y a la vez en este tiempo el Señor nos habla con Él. Lo tercero que nos está diciendo es, yo no tengo ningún interés de que usted se haga evangélico, ni se haga religioso, ni se haga moralmente bueno. A mí me interesa que usted entienda que la única vida que existe es la vida de Dios, porque Él es el diseñador. Es como que usted se compre un teléfono, o se compre una pantalla, o se compre lo que sea, y no lo sepa usar, y no lo use, porque no, porque no puede, porque no sabe, porque lo que fuera. Y lo que Dios quiere es que usted pueda desarrollar y vivir y enfrentar todo el potencial que hay en su vida y darse cuenta de que Dios lo trajo a usted para que usted cumpliera con sus propósitos. Al ser usted una persona en cuyo caso usted no depende de su razonamiento para ser un hijo de Dios, sino que usted depende de Él porque usted sabe que usted es muy complicado. Entonces lo que hace el Señor es tener misericordia de usted y a través suyo enseñarle a miles de personas que, eh, que no hay necesidad de ser feliz, que no se trata de felicidad, que se trata de ser, no simplemente de pasar un rato de una